Seguimos con el tema del DOM y vamos a ver una serie de propiedades para navegar entre los nodos. Hemos visto y estamos trabajando en cada problema con los métodos de selección Query Selector y Query Selector All para obtener referencia de un nodo o de un conjunto de nodos del DOM. Ahora vamos a ver que cuando ya tenemos la referencia de un nodo en particular, disponemos de una serie de propiedades en el nodo para poder acceder a los nodos de tipo elemento hijo, a sus hermanos y a su padre. Recordemos que un archivo HTML se organiza como un árbol, en el cual, por ejemplo, la lista esta UL tiene una serie de hijos, tiene hermanos, acá esta otra lista, la lista 2, y tiene un padre. Puede tener un solo padre, puede tener uno o más hermanos, o ningún hermano, o uno puede o no tener hijos, en este caso tiene 4 hijos, y así cada nodo tiene hijos, hermanos y un padre. Entonces vamos a ver cómo, una vez obtenemos la referencia, qué atributos tenemos para navegar dando un determinado nodo. Por ejemplo, en esta lista 1, cómo acceder al padre y a los hijos y hermanos. Voy a trabajar con esta, no lo voy a escribir, lo voy a copiar, programa 263. Y copio estas listas. Básicamente son dos listas. Son dos listas que están dentro de este div. Y a su vez tenemos un párrafo acá. Vamos a ver estos atributos para navegar entre nodos. Vamos a hacer un script. Lo primero que vamos a hacer es obtener referencia de la lista 1. Esto ya conocemos. Con el Query Selector obtenemos referencia de la lista 1 por medio de su ID. Para obtener referencia del primer hijo, este que está a la izquierda, lo hacemos a través, vamos a decir, una constante hijo, primer hijo, le vamos a llamar primer hijo, mediante lista 1, tiene un atributo llamado first element child, no first child, sino first element child, primer elemento hijo. Ya tenemos la referencia de ese elemento para ver que realmente estamos apuntando a ese. Tenemos la referencia de ese hijo. Vamos a primer hijo cambiarle el color, el background. Por ejemplo, lo vamos a pintar rojo. Probemos si realmente está funcionando. Y veamos que sí, el primer hijo está de color rojo. Entonces yo obtuve la referencia de lista 2, le voy a cambiar de la lista 1. Esta es la lista 1. Y ahora está rojo este de la cosa. Obtengo la referencia de la lista 1 y a su primer hijo obtuve la referencia en esta constante y ya puedo manipularlo. Si quiero obtener la referencia del último hijo, a través de lista 1 llamamos a el last element child. Obtuve la referencia del último hijo para ver que realmente está funcionando. Nuevamente vamos a cambiarle el background de este elemento, supongamos green. Entonces el último elemento, fíjense, ahí está de color rojo. Si yo tengo ahí la referencia del primer hijo y quiero obtener la referencia del hermano, este hermano que está a la derecha, le vamos a hacer otra, le vamos a llamar hermano siguiente. Y a través del primer hijo obtenemos a través del atributo next_element_sibling. Next_element_sibling nos devuelve el próximo hermano. Para ver que realmente está funcionando, le cambiemos el color. Por ejemplo, color amarillo. El segundo elemento, este debería, de acá, cambiar por amarillo. Y ahí tenemos el color amarillo. Y así como tenemos el next_element_sibling, tenemos una propiedad llamada previous_element_sibling. Si yo quiero obtener la referencia del anteúltimo hermano, mediante último hermano, la referencia del último hijo en realidad, tengo la referencia del previous element sibling. Entonces
Ahí tenemos next sibling. Podemos imaginar el próximo hermano acá hacia la derecha. Y regresamos con previous element sibling. Anteúltimo es igual al último que ya había obtenido a través del último hijo de la lista 1. Para ver que realmente el anteúltimo hermano, vamos a cambiar el background también y lo hagamos hacer blue. Y ahí debería salir azul el anteúltimo elemento. Bueno, ahí tenemos una forma de acceder a primer hijo, último hijo, hermanos a derecha o izquierda, o el siguiente y el anterior, next element sibling, previous element sibling. También podemos, fíjense ahora, con una estructura repetitiva ir avanzando entre todos los hermanos. Voy a definir, obtener la referencia de la lista 2 con, esto ya sabemos, con la selección, con query selector, obtenemos la referencia de la lista 2. Acá obtenemos la referencia del primer hijo de la lista 2, llamando a first element child. Y entramos a una estructura repetitiva. Acá vamos a entrar a un while mientras hijo sea distinto a null. Vamos a ir cambiando, por ejemplo, el color del nodo. Vamos a cambiar el atributo color, el color de la letra. Supongamos lo vamos a hacer rojo. Y lo importante dentro del while, a la variable hijo, hacer que apunte al siguiente hijo. Entonces llamamos al next element sibling. O sea, este ciclo se va a repetir todas las vueltas dentro de este while. Vamos obteniendo referencia del next element sibling, del siguiente hermano. Hasta que en un momento, cuando pedimos la referencia del siguiente hermano, cuando no hay más elementos acá hacia la derecha, en el árbol nos devuelve el next element sibling null y saldría del while. Podemos comprobar que le cambiemos todo por rojo, pero de la lista 2 tengo que poner acá. Fíjense, puse lista 1, de la lista 2, para ir, ahí cambié en rojo el texto de todos los elementos de la lista 2. Obtuve referencia del primer hijo y con un while fui avanzando hacia el siguiente. También tenemos, todo nodo tiene un atributo llamado children. Todos los nodos tienen un atributo children que tiene referencia de todos los, es una colección con todos los hijos. Fíjense, voy a definir un for of que la podemos recorrer, lista 2.children, así se llama el atributo, y lo que va a hacer en cada vuelta el for en hijo va a ir guardando de la lista 2 primero la referencia de este list item, segundo, tercero. Se va a repetir 3 veces. Para controlar vamos a hacer cambiar el background, pongamos de color negro. Ahí cambiamos por color negro todos los elementos de la lista 2, porque lista 2 tiene referencia de esa lista. Ahí tenemos el fondo negro de cada list item. Sí o sí tenemos que children nos devuelve una colección de tipo HTML collection. No tiene children ni siquiera el método for each, que habíamos visto que sí que nos devuelve el query selector all, un node list, lo que se llama. Acá tengamos en cuenta que el DOM ha ido variando, se han ido agregando cosas a lo largo de muchos años que se lleva trabajando con este modelo de acceso a los nodos del árbol de la página. Entonces tengamos en cuenta eso, pero en cualquier momento, si queremos, lo podemos transformar. Fíjense, voy a definir un arreglo y con el operador split hago lista 2.children y ahora sí ya tengo en arreglo la referencia de estos tres elementos del árbol, y ahí sí puedo usar cualquier método, por ejemplo el for each, arreglo for each elemento. O sea, al final uno después termina trabajando muchas veces con arreglos. Elemento.style.color, por ejemplo, lo hagamos verde. Ahí estoy cambiando. Tengo la referencia de todos los elementos hijos de la lista 2
y en vez de ser rojos deberían ser verdes ahora. Ahí están todos de verde. Y sí puedo usar el for each y cualquier otro método de la clase array. Y para obtener la referencia del padre, fíjense, voy a obtener la referencia del padre de la lista 1. Lista 1 y llamo el método parent element. Parent element, el padre de lista 1 es este listas. Entonces yo a partir del padre podría sacar el hermano del padre y hacer el padre.nextElementSibling. Y ahora estaría, obtuve la referencia del padre y el padre del hermano. Acá estaría en el párrafo esto. Tengo la referencia acá hermano, la referencia de este párrafo. Para ver que realmente tengo la referencia de ese, podríamos hacer hermano, acceder al atributo textContent y poner, por ejemplo, un texto que diga fin. En principio acá estoy modificando el contenido de este párrafo. Y este párrafo, ¿cómo llegué? A través del padre de la lista 1, el hermano de listas, y si vemos ahí agrega fin, que es el contenido acá del textContent de este párrafo. O sea, no lo accedí a través de ID, fíjate, lo puedo borrar perfectamente, no se está accediendo a través de ese ID. Ahí lo borré y acá adentro es donde estoy guardando información. Fíjense que si yo pongo estas X no van a aparecer en ningún momento porque lo estoy cambiando por la cadena, estas X por la cadena fin. Acá le estoy asignando. ¿Sí? Y este no tiene un ID. Llego de esta forma, obteniendo la referencia del padre de la lista 1 y de la lista de listas obtengo la referencia del hermano, nextElementSibling. Entonces en el hermano tengo la referencia del párrafo. Y este párrafo, resultado que no hace falta que tenga un ID, fíjense, yo lo borré, le modifico el contenido. ¿Sí? Estas X o D, si yo no hago esta asignación, se van a ver perfectamente las D ahí. Pero lo estamos modificando ya desde la aplicación. Bueno, acá si redondeamos, tengamos las propiedades FirElementChild, las ElementChild, nextElementSibling, PreviousElementSibling, Children como una colección HTML collection para procesar, digamos, todos los hijos, children. Podemos convertir los hijos en un arreglo para procesarlos a través de los métodos de la clase array. Y eventualmente puedo obtener referencia del padre de un nodo. Hay un solo padre, por eso children puede tener muchos hijos, pero un único padre, el parent element, nos devuelve referencia del padre. Bueno, con esto, como vemos, yo posicionándome en cualquier nodo puedo avanzar hacia abajo del árbol o subir, ¿sí? Y hacer manipular el árbol según la necesidad de nuestra aplicación. Con esto queda más o menos visto las propiedades de navegación entre los nodos. Gracias.